¿Qué tal? Muy buenas tardes, Petronila, ¿cómo estás? Bienvenida. Dayana, Ana Lucía, ya nos estamos uniendo para continuar lo que habíamos tenido pendiente de la clase anterior, eh, el día miércoles, y ahora terminamos ya con el... Hola Dayana, ¿cómo estás? Terminamos con el tema. Justamente vamos a tocar ya un poco más de lo que es la adolescencia, como para poder fusionar el tema. Igual, muchas gracias por la puntualidad, todos los que se están ya conectando para comenzar a tiempo. Hoy día, 15 minutos antes de terminar la ponencia, tengo un juego para hacer con ustedes. Hola, ¿cómo estás, Ana? Para poder, como una retroalimentación a modo dinámico, para ver cómo estamos, cómo hemos terminado hoy día el curso, a ver qué tal nos fue en estos 2 días y sé que vamos a estar muy bien, pero igual, a modo de juego, no es una evaluación, no es un examen, pero sí sería muy interesante tomarlo y tenerlo. Muy bien, vamos a iniciar ya en unos minutos, mientras tanto me van comentando otra vez desde dónde se están uniendo para conocerlas un poquito más. A veces el tiempo, el espacio, no nos permite conectarnos con el tema de la virtualidad, hasta hay un problema técnico, de señal, no ingresa, todo lo que pueda pasar, pero igual vamos a ser muy pacientes para culminar a bien hoy día. Vamos a hacer un súper intenso repaso, muy rápido. Muchas gracias, Ana Lucía de Apurímac, qué bonito Apurímac. Vamos a hacer un súper intensivo repaso para posicionarnos ahora donde nos quedamos, así, no muy rápido, una ojeada nomás, como que si agarro un libro y digo, voy a ver, y listo, y continuamos con nuestra ponencia ahora. Ajá. Muy bien, entonces vamos a ir haciendo el repaso. Muchas gracias, Petronila, desde Guacho. Dice Guacho, Guacho. Ya tengo que ir porque tengo que hacer unos asuntos académicos por allá, así que Guacho me llama. Vamos a ver cómo vamos a estar. Vamos a ir haciendo el repaso así súper intensivo para poder posicionarnos donde nos habíamos quedado y continuar, y luego antes de acabar hacer un pequeño jueguito que nos va a ayudar a recordar, a socializar, más que nada lo que vamos a ver hoy. Ya eso es se podría decir una ayudita. Lo que vamos a ver ahora es más que nada lo que está inmerso en el jueguito que he traído. Así que vamos a comenzar mientras se van uniendo, nosotros vamos comenzando, ¿ya? Vamos a hacer el repaso súper intenso, así rapidito, nomás como ojeada. Estuvimos conversando, bueno, el tema central es justamente hablar de la salud sexual y reproductiva en este grupo etario, ¿no? Que ya desde sí tiene sus cambios, tiene su parte crítica y que es bastante poblada en nuestro país. Entonces, es muy bueno trabajar sobre este punto porque se observan, vamos a ir más o menos por aquí, bueno, ya ustedes me conocen, soy Susan Franchini, obstetra. Eh, Vamos a posicionarnos justo aquí, rapidísimo, y vimos en aquel momento que hay problemáticas que estamos viviendo como país, pero no solamente en nuestro Perú, sino también en diferentes partes del mundo, ¿no? Y todo esto se relaciona a la salud sexual y a la salud reproductiva. Entonces, es muy importante darle una mirada así al mundo y poder observar qué situaciones eh, que coincidan y de repente como diferencias existen de aquí a donde nosotros estemos observando. Ahora, cada país tiene su problemática, pero no solamente dentro del país. Vamos a dividirlo, a hacer una sectorización que también por zonas, por localidades, por territorios. Entonces, probablemente el Perú es grande, tiene muchas provincias, pero también tiene 3 regiones.
y por regiones son diferentes las problemáticas una de la otra, y por provincias son totalmente distintas, y por localidades peor, y por cuadra, donde yo puedo estar aquí en Lima, en un distrito muy populoso, probablemente eh, se pueda ver de una manera diferente, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, genial, porque yo me veo, muchas gracias, porque yo me veo media lenta aquí en mi router. Voy a volver a sacar las diapositivas para volverlas a, o la presentación, mejor dicho, para volverlas a poner y que no se vea medio lento, medio como que extraño, vamos a ver. Mientras tanto, vamos conversando que cada localidad, como les decía, puede tener su problemática y en la zona que ustedes están podrían ser costa, podría ser sierra, podría ser selva, pero dentro de ustedes, de la costa, de la sierra, de la selva, donde pueden estar viviendo, en realidad hay un tema bastante diferente, ¿no? Que es cómo voy posicionando las problemáticas. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que buscar soluciones. Definitivamente lo que yo tengo que no solamente son problemas y ya está, y ya, pues, mira, ¿sabes qué? Identifiqué que en mi zona hay embarazos adolescentes y bueno, ya está, y ahí queda, no sé qué más hacer. No, la idea es buscar justamente eh, se podría decir, las soluciones para yo poder encontrar a bien qué es lo que voy a hacer por mi población. Ahora, esto va a depender mucho del grupo etario que exista y de acuerdo a la problemática que puede existir es que yo voy a encontrar las verdaderas soluciones. Entonces, hay que llevar a bien esta situación definitivamente que nos va a ayudar. Hay que hacer, en otras palabras, es hacer un diagnóstico de la situación para yo poder estar muy, muy comprometida del trabajo que voy a realizar y de acuerdo a eso ya voy a tomar las medidas necesarias y exactas justamente para el trabajo que quiero realizar. Eh, ahora sí, por aquí lo he sacado para poder volver a... Ah, ya, qué bueno que se escuche. Me parece muy interesante. A veces hay algunas fallas lamentablemente virtuales que no nos permiten continuar muy bien, pero vamos a resolverlo porque no me gusta verme lenta porque me desespero, definitivamente. Vamos me dan un segundito, es que no hay problemas para resolver esto de aquí. Ajá, ahora sí. Deme la luz. Mientras tanto voy a... Ujú, déjenme... Mientras ya veo que se está conectando más personas al, al Zoom. Mientras tanto, quiero que esté bien para que no nos interrumpa en medio camino el Zoom. Ujú. Para hacer nuestro repaso, para poder estar súper tranquilas al momento de continuar la ponencia. Ujú. Bueno, parece que yo me voy a ver lenta, pero lo importante es que se escuche y que se vea las diapositivas. Eso es lo importante, definitivamente. Si ustedes denotan que de momento ahí se entrecorta, hay un tema
de molestia a nivel de internet, me avisan para ver cómo lo podemos solucionar aquí. Esto a veces ya mucho se ve de acuerdo a lo que, al tráfico de internet, a veces suele pasar, pero vamos a ver cómo lo resolvemos mientras tanto. A ver. Listo, ahora sí, bueno, hay ciertas situaciones que a veces ocurren en el Internet y ya, bueno, se escapa de nuestras manos, no es culpa nuestra, es culpa del Internet, así que hay que continuar. Bien, nos habíamos quedado, y si por favor me escuchan entrecortado o probablemente algo lento o algo, avísenme, por favor, porque a veces yo no lo puedo denotar, pero como me estaba viendo extraña, dije algo parece que ocurre, así que les pediría que me den me hagan saber, por favor, si no fuera mucha molestia, y así vamos a poder escuchar bien y no se pierda la hilación de lo que vamos conversando. Entonces, estábamos comentando que, muchas gracias, mi querida Ana, muchas gracias. Estábamos viendo justamente esta parte, vamos a avanzar porque si no el tiempo se nos va. Habíamos visto, este es un repasito nada más, no estamos todavía en el momento que quiero llegar, solo para poder, estábamos viendo las tasas que no están muy bien, que hay un tema bastante complicado con el tema de la salud sexual y reproductiva, y ya lo hemos visto ahora, les voy a dejar el link de la presentación. Esta presentación que ustedes están viendo tiene un link, ese link se los voy a dejar ahora por el chat para que ustedes lo puedan ver en su casa, lo puedan volver a repetir, lo observan y va a estar súper, súper bueno. Ya estábamos viendo de los embarazos no deseados, probablemente personas que no se van a poder cuidar este año o no se cuidaron por el tema de la pandemia, por tener miedo obviamente al contagio, llegar a un lugar y que les pase algo. Observamos también un poquito sobre impactos en la salud sexual y reproductiva en tanto a la mutilación genital, en cuanto al coronavirus, etcétera, que suele pasar. Algunos datos que estábamos nosotros viendo, esto ya lo hemos visto el día miércoles, solamente de repaso, que Perú, Bolivia y Brasil son los países donde se encuentran los mayores casos de abuso o violencia sexual, que obviamente va siempre, bueno, vamos a ponerlo así, en la gran mayoría van acompañados de violencia basada en género, y de allí recién llega a la violencia sexual a veces, o como que violencia sexual primero, eso va a depender cómo acontezca. Vimos un tanto de la línea de tiempo del coronavirus. ¿Y por qué hablar del coronavirus? Dijimos, porque estábamos observando que la pandemia nos llevó a situaciones diferentes, ¿no? A poder encontrar una solución sobre este punto, que no solamente trajo consigo situaciones en la salud física, tampoco es solamente en la salud mental, sino también en la salud sexual y por supuesto en la salud reproductiva. También habíamos o estábamos observando un poco la línea de tiempo, cómo se empezaron a dar los casos y cómo llega obviamente a nuestro país, y en cuanto a cómo impactó o cómo se podría decir trabajó sobre la salud sexual y la salud reproductiva, ¿no? Aquí tenemos un poco de las diferencias entre qué es salud sexual y qué es salud reproductiva, que también ya lo hemos visto, y es importante denotar cada quien la definición de acuerdo a lo que es, porque ustedes pues se tienen que de alguna forma dar cuenta que no es lo mismo hablar de salud sexual y tampoco es lo mismo hablar de salud reproductiva, pero al momento de hacer el conjunto, pues se fusionan muy bien y se trabajan excelente. La virtualidad, y ya estamos llegando al punto que hoy día estábamos trabajando, ¿por qué hablar de virtualidad en salud sexual y reproductiva? Porque estamos viendo que nos estamos adecuando a una nueva forma de vida. De repente ustedes están trabajando desde casa o de repente están teniendo sus trabajos en un espacio para no perder la continuidad, u otros lamentablemente quedaron sin trabajo y están buscando nuevas maneras de poder buscar una entrada para poder seguir viviendo, obviamente con las necesidades que tenemos, ¿no? La pregunta grande era el espacio de virtualidad.
¿Serán espacios seguros? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Serán espacios que nos van a poder llevar a bien a un mundo pues sin nada malo alrededor? ¿Qué podemos hacer entonces si no fuera así? Que fueran espacios seguros, ¿no? Estábamos conversando un tanto del Internet, que era un arma de doble filo, y también de sus peligros. ¿Y qué tiene que ver con la salud sexual y reproductiva? Porque, por ejemplo, el sexting, el grooming y el ciberbullying, en la gran mayoría está trabajando en la parte de la salud sexual y reproductiva. Y estuvimos viendo que, por ejemplo, el sexting era como texteo o imágenes o mensajes hacia otra persona en contenido sexual. Recuérdenlo bien, por favor. El grooming, en cambio, es una falsedad de identidad para llegar a la víctima y el ciberbullying es el acoso cibernético, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo de alguna forma de notar para poder diferenciar entre ellos. Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo. Aquí tengo un video, ¿se acuerdan que el día miércoles les dije, no encuentro el video, no encuentro el video? Pues sí estaba el video allí, así que lo encontré para que ustedes puedan verlo y puedan un poquito diferenciar entre lo que es sexting, ciberbullying. Ya vimos el grooming, recuerdan de la campaña que les mandé el link, ahora les dejo otra vez el link, que era dos personas que se habían encontrado de alguna forma y al final ninguna de las dos personas había dicho la verdad, los dos hacían grooming, los dos buscaban víctimas en internet y al final se encontraron entre agresores, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Este video de sexting lleva una sextorsión, por eso que ustedes leen el título sextorsión, que viene a ser, digamos, ya el chantaje o la extorsión o el chantaje que puede observarse en el plano cibernético, ¿no? Definitivamente, si es que vemos la imagen ahora, lo vamos a ir comentando para poder diferenciar un poquito, y aquí vamos a poner un rato el video y luego lo analizamos. ¿Qué les parece? Voy a poner el sonido por acá. Muy bien.
Lo que hemos observado aquí es un video claramente que habla del sexting, que llega obviamente a una sextorsión. Primero ella estaba haciendo sexting, probablemente en imágenes, en algún tipo de videos o mensajes, justamente se llega a tener esto con otra persona. En cuanto al sexting, puede recorrer a una sextorsión como lo que le pasa a esta chica, ¿no? Un adolescente que estaba buscando probablemente una pareja y la persona no era la que se mostraba. Muchas veces esto podría hasta más o menos muy similar es el tema del grooming, ¿no? Falsea identidad, no se sabe realmente quién es, pero en este caso terminó diciéndole, bueno, ya es todo lo que tengo, ya lo tengo por aquí, como chantajeando el espacio, obviamente, a esta persona. Entonces, mucho cuidado, vamos a hacer una reflexión sobre el video que hemos visto ahora, y hay que tener muchísimo cuidado, entonces, con las personas probablemente que estén a nuestro alrededor nuestro, que tengan una edad en la que pueden ser engañados, en la que pueden ser de repente estafados. De repente nosotros como adultos no caemos mucho en este tema, pero sí con el tema de phishing, que son como un espacio más de estafas. Ustedes saben que se hizo un estudio en donde se pudo rescatar no es la palabra, se pudo dar cuenta de que una persona cae mucho más fácil a través de un engaño en el Internet. A nadie muy posible que les engañen fuera del Internet, de manera presencial y esto no. Pero a través del Internet sí hay un tema en el que las personas llegan a caer en un espacio de estafa y o molestias dentro de, por ejemplo, unas tarjetas que se clonan, cuentas, hackeos, entonces todo eso es a través del Internet. Pero también nosotros no podemos dejar de lado, por último, porque eran tres, el sexting, el grooming, que ya vimos videíto, y el ciberbullying, que puede estar más cerca de lo que tú crees. Y esta máquina que está aquí a mi delante, que podría ser parte de una entrada en la virtualidad, pues se convierte más bien en ese acoso diario. Y esto lo pueden estar viviendo algunos adolescentes. Vamos a hablar de adolescentes. Es importante no dejar de lado esta situación que podrían tener, obviamente, con el tema del ciberacoso o ciberbullying. Vamos a ver, esto no dura más de 1 minuto y medio. Importante que lo vean. Muy bien, entonces, por ejemplo, el tema de ciberbullying conlleva a que, bueno, se está viendo mucho más fuerte ahora en tiempos actuales con los adolescentes, obviamente, y esto comienza desde algo que les parece, entre comillas, gracioso, que les parece burlarse de las personas como una especie de algo agradable, divertido, entonces, justo de esa manera comienza la persona a acosar, sí, claro que sí, a través del espacio, y no solamente acosar, sino también amenazar o fastidiar o burlarse.
Esa es la situación que viven muchas personas que tienen el problema de ciberbullying, y muchos padres de familia no saben que sus hijos tienen o están pasando, perdón, esa es la palabra correcta, o están viviendo un ciberbullying, no lo conocen. Es bastante difícil que un adolescente, con todo lo que tiene, eh, ya sea con sus cambios, con la parte crítica, lo que siente, las curiosidades, las interrogantes, pues se siente a decirle al papá o a la mamá, ¿sabes qué? Me están haciendo bullying por internet. Y muchos de los papás no conocen en realidad a qué, si es cierto esto o no. Entonces es muy importante llegar a ellos y conversar de que sí es cierto que se vive el bullying a través de el internet también. Si ahora todo se hace a través del internet, se paga cuentas, se ve las transferencias, se hacen situaciones, se vende cosas, se compra, no sé. También hay una parte negativa, que es justamente el ciberbullying y los demás riesgos en internet que lo hemos estado observando ahora. Esto muchas veces tiene que ir relacionado, y vamos a ver, por eso es que continuamos con el tema de derechos reproductivos y derechos sexuales, pero vamos a tener que hablar del comienzo o del principio o del origen, que es obviamente, por ejemplo, en el caso de los derechos reproductivos y los derechos sexuales, les cuento que cada una es diferente una de la otra, muy distinta. Los derechos reproductivos son aquellos derechos que van a estar muy, 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 muy ligados ¿a qué? A los derechos humanos. Esto es una gran diferencia y lo tenemos que conocer. Tienen que estar o están ligados a los derechos humanos, ¿ya? Eso es importante que por favor lo sepan y lo puedan manejar. Pero los derechos sexuales, ahora les explico, no están o no van de la mano con los derechos humanos. Los derechos sexuales están como independientes, y hay una caracterización muy, muy importante, que los derechos reproductivos, por ejemplo, como están ligados a los derechos humanos, pues todo el mundo puede saber de ellos, conocerlos, escucharlos, por ahí practicarlos y también pedirlos, ¿no? Que es su derecho. Pero en cuanto a los derechos sexuales, ya siendo la palabra que viene del tema de sexualidad y demás, ¿qué es lo que conlleva esto? Es que los derechos sexuales son, al ser independientes, no cualquier Estado, digamos, yo no puedo ir a un lugar y decir, bueno, voy a hablar de los derechos sexuales aquí porque me parece que lo voy a hacer, y no, porque cada Estado te va a dar el permiso, probablemente para ver si es que tú lo puedes trabajar en su país. Esto va a tener que ir de acuerdo al Estado que tú vayas a trabajar. Y es importante que lo sepan porque no vamos a tener que ir en contra de eso, ¿no? Ahora, hablando de los derechos humanos, un poquito, rápidamente, los derechos humanos son aquellas condiciones probablemente que le permite a la persona el tema de realización, ¿no? Está puestas a través de leyes, a través de normas, y obviamente vamos a tener en cuenta que esto no es, el derecho no es por raza, no es por nombre, no es por nacionalidad, es para todos. Los derechos humanos, ya desde el momento que tú eres concebido, ya tienes derechos. Y de acuerdo a eso vamos a manejar. Ustedes saben que alrededor del mundo se manejan 30 derechos. Y algunos derechos se los voy a mencionar y los saqué aquí para que ustedes lo puedan escuchar. Son, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los seres humanos, por decir así, nacen libres e iguales. Aquí no hay distinción de nada. Cuando uno nace, como les dije, ya tiene sus derechos. Todas las personas digamos, han venido de estos derechos, han sido proclamados en cartas o en convenciones o en conferencias. Todo individuo va a tener derecho, escúchelo bien, a la vida, a la libertad, a la seguridad, va a tener derecho a la protección contra la discriminación, va a tener derecho a que pueda circular libremente de acuerdo a su residencia, va usted a tener
un derecho a una nacionalidad, va a tener usted derecho a un pensamiento, a la conciencia, a la religión, a poder reunirse y asociarse con que ustedes gusten, a la libertad de expresión y opinión, esto es importantísimo, a que ustedes puedan participar directamente o indirectamente con el Estado que ustedes manejen, a la seguridad social, al trabajo y a la protección contra el desempleo y al descanso, por supuesto que sí, y al tiempo libre. Lo saqué porque a veces se nos pierden en el camino algunos derechos y después digo, uy, ¿por qué no los dije ya? Ahora lo sabemos. Ahora yo quiero enfrascarme un poquitín aquí en los derechos reproductivos y quiero comentarles que los derechos reproductivos, a bien, son derechos que van a ir de la mano, obviamente, con los derechos humanos, y aquí igual está el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a que yo probablemente pueda, de alguna forma, elegir a la pareja que quiero, etcétera. Y hay que también tener en cuenta que si vamos a hablar de derechos sexuales, a veces uno dice, le tiene temor a la palabra sexual, y ahora ¿qué me dirán acá? ¿Qué haré? Pues los derechos sexuales, ustedes lo pueden observar en pantallas, ¿no? Ahí está la libertad sexual, a la equidad, al placer. Ojo, acá quiero detenerme, y es que estuvimos conversando la semana pasada, no, hace 2 días, el día miércoles, que se estaban vulnerando muchos derechos a nivel mundial. Recuerden que hablamos sobre la mutilación genital que se daban en niñas en algunas culturas, pues aquí es que quiero que se posicionen un momentito y vamos a hacer una parada acá. En cuanto al placer, pues evitar que no se tenga placer, pues si el placer es un derecho sexual, es tu derecho, tú lo puedes tener, aquí es donde se vulnera este derecho también, aparte de la salud, porque hacerle daño a alguien de esa forma, pero también el derecho a placer, porque al momento de extirpar esa zona de placer, está quitándole a la mujer, obviamente más adelante, que pueda tener relaciones placenteras. Entonces, aquí es importante que nosotros denotemos la vulnerabilidad de los derechos. Hay una, para que ustedes puedan conocer un poquito más de los derechos sexuales, también es una libre asociación sexual, aquí está enfrascado en la educación sexual, que es un derecho. Por eso, si yo voy a hablar de salud sexual y reproductiva, siempre es bueno hablar de educación sexual. Es importantísimo, porque la educación sexual muchas veces va a ser parte de las soluciones a esta problemática en salud sexual y reproductiva, y haya o saludablemente conversemos de esto, ¿no? La autonomía, la integridad, la seguridad del propio cuerpo, la información basada en el consentimiento científico, la atención de la salud sexual también importante, la equidad que nosotros podemos tener y la expresión sexual emocional libre, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tenemos entonces tanto los derechos humanos, también tenemos los derechos reproductivos que van muy ligados, independiente de ellos están los derechos sexuales que yo voy a ver qué países pueden trabajarlo para yo también poderlo trabajar. Probablemente aquí en el Perú todavía esté un poco restringido, porque todavía ni siquiera nos permiten el tema de educación sexual libremente. Entonces, de ahí ya estamos comenzando en que no hay todavía una apertura amplia del tema, entonces hay que tratar de ver cómo lo vamos a ir trabajando. Yo quiero recordar con ustedes un poco de lo que salud sexual y reproductiva embarga, obviamente, nuestro conocimiento, y esto va a depender de estas tres conferencias, estas 3 reuniones mundiales que se observan, que se ven. Si bien es cierto, estábamos conversando, por ejemplo, de Viena, ¿no? Estábamos hablando ahora, vamos a hablar del Cairo, vamos a hablar de Beijing, 3 importantes sucesos a nivel mundial que nos permite, de alguna forma, encontrar el porqué de la salud sexual, cómo es que se dan estos conceptos y estas definiciones. Pues acá vamos a tener la respuesta. Les comento primero, vamos a hablar un poquito de Viena, Austria, ¿no? Austria, Viena. Aquí hubo un tema, y ¿saben cómo se llamó, cómo se tituló en realidad esta conferencia que hubo? Pues se llamó Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, que se dio entre el 14 al 25 de julio de 1993 en Viena, que queda en Austria.
Hay que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes saben que conforme ha ido, miren, desde el año 48 que se dieron los derechos humanos, el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, eh, han venido poco a poco trabajándose a lo largo de los años. Del año 48 al año 93 pasaron muchos años de por medio. Entonces, cuando se llegó a 1993, se empezó a observar que los derechos humanos habían sido como que en el camino olvidados, habían sido como que probablemente hasta vulnerados sin conocer todavía esa palabra tan fuerte que se escuchaba ya, como ahora, como podemos escucharlo mucho más común. Y lo que sucedió es lo siguiente, justamente se hizo esta conferencia el 25 de junio del 93 para que puedan recordar qué es lo que eran los derechos humanos, para qué servían los derechos humanos. Es bueno concientizar a las personas con el tema de derechos humanos. Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta que se reunieron aquí en Viena en 1993 171 estados que aprobaron justamente el concepto del documento y la declaración del programa de acción de Viena en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Ahora, yo les voy a decir el significado de todo esto. Cuando una pareja se casa por años, ustedes han escuchado que muchas veces hay una renovación de votos con la misma persona, obviamente, porque ya tienen 25 o 30 años de casado y quieren volver a recordar, hacen una fiesta, una ceremonia en renovación de votos. Muy similar es esta comparación de Viena en 1993. Como en el año 48 se habían dado los derechos humanos, qué es lo que de alguna forma se estaba pensando, en volver a que recuerden, en volver a hablar de los derechos humanos, en volver a instituir, sensibilizar y recordar todo lo que era, y es que se hace en el año 93 esta renovación, si es que lo podemos poner así, o vamos a ponerle mejor todavía, este fortalecimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Esta es la significancia que tuvo Viena en 1993. Luego tenemos el Cairo en 1994. El Cairo tuvo de siglas CIPD, que es la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1994, donde en el Cairo, que es la capital de Egipto. Muy bien. Aquí, pues, por una reunión que fue coordinada con la ONU, y es muy importante tenerlo a bien, se hizo un documento principal para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. De acuerdo a eso, es que se trabajaron 4 lineamientos importantes de reunión en el Cairo. ¿Qué es lo que se conversó aquí o qué materias de alguna manera se cogieron para poder hablar de el Cairo? 1, la educación universal. Importante. Hace muchos años, probablemente las mujeres no podían tener una educación. Si nosotros preguntamos a nuestros bisabuelos o tatarabuelos por allí, no era obligatorio que ellos pasen una educación, solamente probablemente el varón. Pero en esta conferencia se habló de que la educación tiene que ser universal, tiene que ser para todos. Para todos tenían que estudiar. Aquí no había distinción ni de sexo, ni de género, ni de nada. Era que todos estudiaban y ya. Uno de los lineamientos que se tomó bien entonces fue la educación universal. Número 2, otro lineamiento o otra agenda de reunión es la reducción de la tasa de mortalidad infantil y de los niños menores de 5 años. Por lo menos ellos querían reducir al 35, del 35 por 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y a menos de 45 por 1000 la tasa de mortalidad de los niños de 5 años, menores de 5 años. Entonces, ahí también había un trabajo fuerte por el tema de natalidad que hubo por los años 70, la década de los 70, por ahí 80, una explosión de natalidad, ¿no? Por el tema. Ya la planificación familiar fue llegando después y por ahí vamos hablando. Luego se habló de la reducción de la tasa de la mortalidad materna, importante también, otra reunión, otra agenda de reunión que se pudo discutir dentro de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Y
por supuesto, el otro punto que se habló fue el acceso a servicios reproductivos y de la salud sexual, incluyendo la planificación familiar. Ustedes saben que fue muy difícil en algún momento incluir la planificación familiar, algo abierto. Yo iba a ponerme una ampolla en los años 90, en los años 80 y algo difícil porque todavía se ve como un tabú, en esos tiempos se veía, y ahora ya como que es algo un poco más común. Si tú te cuidas es porque quieres ser responsable, no tener un hijo cuando todavía no lo esperas, no lo quieres, está bien, pero antes no se veía de esa manera. Entonces, 4 puntos, vamos a hacer un repasito acá. Viena 93, ¿qué se dio? El fortalecimiento de los derechos humanos para todo el mundo. Hablamos del Cairo 1994 y aquí estamos hablando de 4 puntos importantes: la educación universal, la reducción de la tasa de mortalidad infantil y los niños menores de 5 años, la reducción de la mortalidad materna y, por supuesto, el acceso a servicios reproductivos, incluyendo que la planificación familiar. Ahora nos vamos a Beijing 1995. ¿Y por qué es importante recordar estas conferencias? Porque estas conferencias le dieron ese concepto a la salud sexual y reproductiva. En el año 1995 se dio la cuarta conferencia mundial de la mujer, donde en Beijing, en China, y esto era para la acción, para la igualdad, el desarrollo y la paz, que se dio en la cuarta conferencia convocada. ¿Por qué cuarta conferencia? Porque ya hubo antecedentes de 3 conferencias anteriores. La primera conferencia mundial de la mujer se dio en el año 75, 1975, en la Ciudad de México, primero. Número 2, también se volvió a dar la Conferencia Mundial de la Mujer, ¿en donde? En Copenhague, en Dinamarca, en 1980. Ya van 2. Y la tercera se dio igual, la Conferencia de la Mujer en el año 85, ¿en donde? En Nairobi, ¿no? ¿Dónde queda eso? En Kenia. Entonces, la cuarta conferencia ya fue, obviamente, en China, en Beijing, en el año 95. Y aquí es importante porque se pudo hablar de la mujer en todos los aspectos, ya sea en el conflicto armado, en tener posiciones de Estado, probablemente pueda ser presidenta, alcalde, en fin, tener de alguna manera que la mujer se posicione en el tema de la economía, ya sea contra la pobreza, hablando de niñas, en fin. Se manejaron muchos puntos muy, muy importantes, pero yo quiero determinar que gracias a todos estos conceptos que estamos observando ahora o estas conferencias, es que se da un nuevo concepto ya en el año 94, como que la mujer es dueña de su reproducción. Ella podía decir, sí, yo me quiero cuidar, sí, no quiero tener un hijo y listo. No como ahora escuchamos probablemente, y miren, y eso que estamos 94 en el Cairo, al 2020, ¿cuántos años han pasado? Pero seguimos escuchando, probablemente de acuerdo a las localidades, cuando uno va a querer estimularle o probablemente orientarle en el tema de la planificación familiar, ¿qué es lo que dice la persona? No, es que yo me voy a cuidar, pero primero voy a consultarlo con mi esposo, y si mi esposo me dice que ya, entonces yo me cuido. Entonces, la pregunta es, ¿quién pues lleva la barriga? ¿Quién va a tener la parte reproductiva? Es la mujer. Entonces, la mujer tiene que cuidarse si es que todavía no gusta tener otro hijo por un tema económico, por un tema de desarrollo, en fin, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? A poder indicar, y miren, de eso de muchos años viene este concepto de la planificación familiar, pero estamos observando estas opiniones, comentarios en este tiempo. Entonces, es importante que ustedes lo tengan a bien estos conceptos porque nos van a ayudar mucho a poder entender por qué la salud sexual y reproductiva llega a tener otro rumbo, ¿no? Y aquí empezamos a hablar entonces del adolescente, y aquí se voy a necesitar mucho su ayuda al escrito, al chat, por favor, porque sé que de alguna forma hemos tenido de alguna manera contacto con los adolescentes, si es que no tenemos ahora a una persona súper cercana a nosotros que esté en la adolescencia, pues hemos vivido, y nosotros también hemos vivido la adolescencia. Entonces, de alguna manera nos vamos a sentir familiarizados con lo que vamos escuchando ahora. Bien, aquí por ejemplo tenemos que la OMS, esto solamente de repaso, la Organización Mundial de la Salud, define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano
que se va a producir o se produce desde después de la niñez hasta antes de la edad adulta, ¿no? O sea, entre la niñez y la edad adulta, aquí está el trance de la adolescencia. Vamos a denotar estas edades que se han dado partícipe dentro de la OMS y ellos dicen que tiene que ser de 10 a 19 años. Si tú tienes familia entre esas edades, de 10 a 19 años, entonces es adolescente, ¿ya? Ahora, esta etapa trae consigo muchos cambios. Esto es importante también tenerlo, porque el adolescente tiene que conocer que tiene de alguna forma cambios, desde lo físico, lo psicológico, lo sexual y lo social. Ahora, antiguamente solamente se hablaban de dos tipos de cambios, ¿no? El cambio físico y el cambio emocional o psicológico. Pero conforme fue pasando el tiempo, el físico pues se disgregó y se aperturó una rama más que fue lo sexual, que son los cambios hormonales, la menstruación, las poluciones nocturnas, la espermaquía, en fin, todo lo que se da. Eso es el cambio sexual, que está dentro del cambio físico, claro que sí, pero también se aperturó un nuevo cambio, que es el cambio social. Y el cambio social, obviamente, es un tema ya más inmerso, obviamente, en el entorno que va a vivir. Yo creo que en algún momento también se va a hablar de los cambios familiares, porque cuando nace un adolescente, también la familia tiene que eh, probablemente de alguna forma tiene que saber cómo voy a trabajar con él, entonces, o con ella. Nace el adolescente y la familia tiene que moldearse a esta situación nueva de el cambio adolescente. Bien. Hasta aquí creo que vamos bien. Si hay alguna pregunta, igual por favor me lo hacen saber para poder explicarles mucho mejor el tema. Probablemente a veces no se me entrecorte o algo, me avisa para yo poder volverles a explicar. Los adolescentes se preocupan mucho por la apariencia que tienen, esto es como característica importante, y les preocupa mucho el hecho de cómo las personas de afuera los ven, cómo los demás van a observar, no sé, si se hizo un nuevo corte, si se cambió de look, si se compró nuevas zapatillas, si se puso unas medias diferentes, si es que se torna a una mochila nueva, en fin. Todo eso se apertura dentro del espacio del adolescente. Empieza a observar si lo que está probablemente viendo se ve al espejo y dice, bueno, yo me veo bien, pero mis amigos lo verán bien. A mí me queda súper, pero y si no les gusta a ellos, de repente voy a ser rechazado por los amigos. Mucho, mucho les preocupa la apariencia y cómo los demás lo ven, ¿no? También hay que tener en cuenta que les preocupa, de alguna forma se vuelven hipercríticos, ¿no? Empiezan a conversar eh, probablemente con la familia y criticar muchas cosas que ven, se vuelven hasta moralistas, en fin, ¿no? Y ahora con los tiempos que tenemos en entornos bastante duros socialmente hablando, pues también tratan ellos de enterarse de algunas situaciones que hay afuera. Se creen muchas veces independientes y lo digo porque si ellos fueran independientes totalmente, pues tendrían hasta una casa, un trabajo, en fin, pero muchas veces dependen de los padres. En la gran mayoría, los adolescentes, dependiendo de las etapas que tienen, van a depender mucho de la familia, el papá, mamá, en fin. Están atrapados en una máquina de tiempo. ¿Cómo nos vivimos nuestra adolescencia nosotros en algún momento? Pensamos que toda la vida nos íbamos a quedar la adolescencia. Saben que de 10 a 19 años hay 9, casi 10 años de espacio, una década de ser adolescentes. Y esta adolescencia trae consigo un sinfín de situaciones, como conductas de riesgo. Voy a volver a repetir que una conducta de riesgo viene a ser una situación que probablemente se da y que puede conllevar a un problema, ¿no? El alcohol, las drogas, las relaciones coitales sin protección, y estábamos hablando que también otra conducta de riesgo o una conducta de riesgo que se estaba hablando era el Internet. Son negociadores muchas veces porque tratan de buscar también para bien su bienestar y pues negocian del tema y por supuesto la adolescencia va a marcar toda su vida. Si yo a ustedes les pregunto ahora mismo qué tal les fue en la escuela, en secundaria, ustedes lo van a recordar como si fuera ayer, porque es una etapa en la que ustedes muy difícil van a olvidar.
va a marcar toda la vida. Y aquí quiero hacerles una especie de reflexión. Si es que va a marcar para toda la vida, la adolescencia, y va a dejar huellas, entonces que sean huellas positivas, que la adolescencia se vuelva una situación bastante positiva y no se diga, ay, ¿sabes qué? Yo en la adolescencia tuve esto, me pasó lo otro, me sucedió esto y ahora mira cómo estoy, en fin, que sean marcas y que sean huellas muy, muy importantes y bastante agradables y positivas. Yo creo que de esa forma se va a poder llegar a mucho con ellos, ¿no? Entonces vamos viendo por acá. Hay que tener en cuenta también que el adolescente va a dividir su adolescencia en etapas. Las etapas como las que vamos viendo, por ejemplo, la etapa temprana, vamos a tener adolescentes de 10 a 13 años en ese campo. La etapa media, que va a abarcar adolescentes entre 14 a 16 años, y la etapa tardía, que está entre los 17 a 19 años. Si vamos a hablar de la etapa temprana, vamos a ver si por aquí nos vamos familiarizando con algunos miembros de la familia que están en la edad de adolescentes. Vamos a tener aquí a un adolescente que empieza a tener sus cambios, va a tener sus cambios. Este adolescente de repente estaba pequeño y de repente dio el estirón, se estiró, se creció de la noche a la mañana. Se va a adaptar al nuevo cuerpo porque es la primera vez que le está saliendo acné, es la primera vez que siente que le va a salir barbita, es la primera vez que se ve que algo extraño está pasando, un crecimiento de vello púbico, en fin, un sinfín de cosas. Y ellos se dan cuenta de que esos cambios, yo no sé si serán normales o ahora que voy a la escuela van a mirar y me van a decir qué pasó allí, ¿no? Entonces sienten como mucho temor. Esta adaptación al nuevo cuerpo es una crisis, por supuesto que sí. Va a haber una separación de la familia. Acá la familia probablemente se va a sentir como desterrada porque ellos van a estar más interactuando con sus pares. Van a tener sus pares, sus amigos, que van a estar justo en la propiedad y van a conversar de algunas situaciones. Y muchas veces el papá o la mamá pues siente que ya no tiene como mucho protagonismo en la vida de ellos, ¿no? Desde el momento que ellos quieren ir solos a la escuela, ya estamos hablando de una separación de familia, un divorcio familiar, pero no del tema legal ni nada por el estilo, sino en cuanto al adolescente. También se va a dar aquí un tanto el tema de los cambios de humor. El adolescente puede estar súper bien y qué lindo y de repente vino de la escuela o terminó su clase por plataforma y dijo, peor día de mi vida, no quiero saber nada, me voy a mi cuarto, quiero mi cuarto, en fin, cosas así. Y se esconde, porque no quiere ver lo que ha sucedido. Entonces, y estas situaciones se van a manejar mucho en la etapa temprana. Cuando conversamos de la etapa media, estamos hablando de adolescentes entre los 14 a 16 años. Estos adolescentes completan sus cambios puberales. Ya están completando, ya están casi ya ingresando a la etapa tardía, van a estar completando sus cambios puberales, pero también hay una búsqueda de la propia identidad, y aquí donde el adolescente de esta edad empieza a buscar ropas, o zapatos, o formas de caminar, o maneras de hablar para que la gente lo identifique y él logre tener su propia identidad, si no es que se la copian de otra, ¿no? El patrón que tiene o el modelo. Tiene un grupo más mixto, ¿por qué? Porque en la etapa temprana se iban uniendo con si eran hombres con hombres, si eran mujeres con sus amiguitas, pero aquí en la etapa media van teniendo un grupo más mixto, bastante combinado, ¿no? Entre hombres y mujeres. Aparecen, y acá muy preocupante, las conductas nuevas. Y probablemente aquí es donde se dan algunas conductas de riesgo, que ya lo hemos visto, obviamente que es el alcohol, las drogas, eh, también el inicio de relaciones coitales sin protección y por supuesto estábamos hablando de las redes sociales. También hay muchos conflictos con los papás, porque ellos quieren salir, quieren papá, pero déjeme ir, pero mi qué, a ver, usted, y acá viene la siguiente, el hipercrítico del adulto, que a usted no le dejaban acaso salir cuando mi abuelita estaba, usted también salía, a mí me han contado, entonces, ¿por qué a mí no me deja salir?
Muchas veces esto es lo que el adolescente mucho enfrenta al padre de familia. Lo que el adolescente no sabe es que si yo hablo de la adolescencia del año 94, 93, yo era adolescente en ese tiempo, la vida, el entorno social era bastante, mucho más sana que ahora que estamos viviendo en la parte actual. Era bastante sana. Yo podía salir a la calle, podía hacer mis cosas, podía jugar en el parque y no había un tema de secuestro ni nada por el estilo, muy poco, muy raro. Y si apareciera como la noticia del año, cosa que ahora ya se ha vuelto mucho más consecuente, estamos algo que podemos ver a cada momento. Y esto no es, definitivamente yo hago una especie de radiografía en mi cuerpo y yo digo, claro, ¿cómo le voy a dejar ir a mi hijo a jugar al parque si sé de todos los peligros que puede pasar o le puede estar pasando o le puede suceder? Y hasta yo diría, no, no estoy de acuerdo que salga. Entonces, esto es lo que está viviendo muchas veces el adolescente entre los 14 y 16 años. Y por supuesto tenemos aquí también al adolescente en la etapa tardía. Y el adolescente en la etapa tardía, estamos hablando del adolescente de 17, 19 años. Y este adolescente es un adolescente que ya ha madurado biológicamente, completó ya, completó toda esa maduración que tiene y ya pues va al espejo y dice, bueno, ya me quedé así, normal, tranquilo, ya está. Luego se acepta, ¿no? Se ve, se acepta en la imagen corporal, algunos no se aceptan, pero la gran mayoría ya pues dice, ya estoy bien. Tienen relaciones de pareja probablemente un poco más estables que cuando tenían la etapa de adolescencia media, que era que un día le gustaba una amiguita y mañana venía otra y decía, bueno, me gusta más esta amiguita y la otra, en fin, cosas que pasan, pero en la etapa tardía ya estamos hablando de adolescentes que probablemente estén donde, en la universidad, o en el instituto, o ya viendo algún tipo de carrera u oficio que quieran, entonces están bastante preocupados por esa situación. Por supuesto, el nivel de pensamiento que ellos tienen ya es un pensamiento adulto, en la gran mayoría. Entonces, aquí va la diferencia entre las etapas y es importante conocerlo porque yo no puedo definir al adolescente en una sola etapa. Como que tienes 10 años y como que tienes 19 eres adolescente, trabajo con los dos igualito. Porque el de 10 años tiene su forma de ser y pensar y el de 19 igual. Entonces no puedo irme contra eso, tengo que saberlo trabajar en los tres aspectos. Conforme ha ido pasando el tiempo, uno puede ver o puede encontrar situaciones y también pueden encontrar clasificaciones, como es la taxonomía, de las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada generación tiene sus características. Por ejemplo, vamos a hacer, no sé ustedes si pueden comentarme en qué generación ustedes se encuentran o están suscitando la edad. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, las personas que han pasado la adolescencia o están en ese espacio de los años 30 a los 48, se le llama los silent generation, y son personas que pues salían del tema de la guerra, estaban con un espacio más de una austeridad, no una austeridad, sino más inmersos en el tema del temor a la guerra o lo que iba a pasar, ¿no? En el año 1949 a 1968, pues estaba viendo ya un tema de austeridad, probablemente posguerra, post situaciones, también esta generación se llama los baby boom. Luego está la generación de 1969 a 1980, que es la generación X, y la generación va en base, qué sé yo, a nuevas formas de ver la vida en cuanto a que probablemente llegaba una tecnología como efectos especiales, pero no necesariamente el Internet. Conforme fue pasando, también tenemos del año 81 al 1993, esta generación la llamamos la generación Y, donde yo estoy inmersa, y por supuesto, aquí se nos trabaja mucho la frustración porque en nuestros tiempos no había el Internet como ahora la tenemos. Recién estaba ingresando de a pocos la computadora, estaba tornándose con un programa, las computadoras eran grandotas,
era con un espacio atrás, así como los televisores que teníamos antes, tal cual. Entonces, ya en el año 94 en adelante, hasta el 2010, en la actualidad, pues se habla de una generación Z, una generación que va mucho de la mano con la tecnología. Estamos hablando de una generación que va a nacer en la tecnología, prácticamente estamos hablando de niños digitales y estos niños que vienen a ser probablemente que están como prendidos del internet o de la tecnología y lo manejan muy bien, conocen mucho, manejan demasiado rápido, lo aprenden en una por poco íbamos a ver, creo, niños que ya se tomen selfies desde el parto, ¿no? Es un tema que se estaba tratando de ver en el sentido de un meme o una situación graciosa porque están en esa forma, ¿no? En esa línea. Entonces, si ustedes se pueden posicionar en una de las generaciones, sería extraordinario. Yo estoy en la generación Y, ya les comenté, la generación, ya, pero esta última quería indicarles la generación X, ¿sí? ¿Estamos bien? La generación X es la generación que eh, probablemente se vuelva como más rebelde, porque como lo tiene todo a la mano, la tecnología, pues ¿qué más va a necesitar? ¿No? A veces hasta bastante rebelde sobre ese punto. Es importante estudiar las taxonomías porque eso nos va a ayudar de alguna forma a poder describir la problemática y llegar, por supuesto, a una solución bastante interesante. Ahora, la adolescencia de alguna forma se ha convertido como aquel espacio en el que ellos van a tratar de llegar a socializar, si lo podemos poner así, socializar de alguna forma con todo lo que vaya alrededor y le parezca importante para ellos, hablando de adolescentes, por supuesto. Entre ellos encontré en toda mi etapa de experiencia profesional, si lo podemos poner así, cuando yo asistía a algunos lugares preguntaba, ¿no? Porque, a ver, nuestros momentos bonitos de fiesta, si lo podemos poner así, pues, ¿qué les digo? Yo estaba en los tiempos en que una canción era súper educativa. Una fiesta podía comenzar en la mañana, en la tarde, y en 2, 3 horas ya todos estaban en su casa. Nadie se amanecía probablemente, ¿no? Los matinés, en fin, etcétera, se iban manejando de esa forma. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta que ahora ya las fiestas, pues para adolescentes y hasta para niños, se tornó con un tema más de adulto. Es como un ensayo en la adultez, si lo podemos poner así. Llegan a tener sus chicotecas, las paris que tienen ellos o las fiestas son bastante temáticas, pero ya cuando hablamos de adolescente en las etapas más adelantadas, estamos hablando de este tipo de fiestas que ustedes están observando en pantalla, ¿no? Por ejemplo, hace ya va a ser 10 años, ya 10 años aproximadamente, cuando yo empecé a trabajar la salud sexual y reproductiva en torno a la educación sexual, es que nace la fiesta semáforo. Muchísimos años, uf. Ya la fiesta semáforo como que quedó un poco como desactualizada, ya no va, ¿no? Los chicos ya no juegan semáforo, de repente por ahí pueden jugar, no jugar, sino van a una fiesta temática con el arco iris, o van a una fiesta temática con el juego de prendas, o van a una fiesta al Master Candy, o como Mañana Te Cuento, o como Noche de Globos, o como Cupido, o como Piscinazo, probablemente la ruleta sexual, o los 10 minutos en el País de las Maravillas. Aquí, en estas fiestas, es que corre mucho, ¿qué creen? Alcohol, ¿qué más? Drogas, ¿y qué más? Probablemente relaciones coitales libres. Y eso es preocupante, porque nosotros sabemos que ahí pueden conocer a muchas personas, a bien o mal, no sé, pero no se conocen y suelen tener, por estas temáticas que ustedes están observando, estos retos, estas situaciones que les puede conllevar a una salud sexual y reproductiva pues no positiva. Imagínense que después de algunas fiestas, y yo he tenido a modo de testimonio lo que les estoy diciendo, es que las chicas muchas veces no saben
en realidad del embarazo que tienen, quién es el padre, o cómo se contagiaron un VIH, o que se contagiaron ahí una ITS. Entonces, a veces el tema es bien complicado en cuanto a fiestas o en cuanto a las temáticas de las fiestas, ¿no? Entonces vamos observando que realmente no tiene de positivo que después de varios meses tengas una ITS, tengas un VIH-Sida, tengas un embarazo que no sabes de quién es, obviamente se vuelve un embarazo no deseado a corta edad, entonces no es positivo. En cuanto a eso, sí saqué un extracto de las fiestas que algunas veces me lo comentaron los adolescentes con los que en un momento pude pasar de mi vida, tuve un paso por allí y decía, lo voy a graficar. En algún momento es que yo tenga alguna participación, voy a poderlo comentar para que, uno, para que ustedes como profesionales puedan trabajarlo y estén con la lucecita del semáforo prendido y estén advertidos si es que están trabajando con adolescentes y si tienen hijos en casa, familia, pues tratar de prender esas antenitas para que no puedan caer de repente en esta situación que es bastante complicada, ¿no? Esto es con respecto a las fiestas. Luego tenemos otra situación que ya lo hemos visto, pero aquí le vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto. El grooming, ya saben que es la falsedad de identidad, como acciones emprendidas por adultos para ganarse la amistad de los niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para lograr su objetivo. Le pongo su objetivo, porque ese un objetivo es de ellos. Número 2, ahí está la figura súper clara, una persona que se hace pasar por otra, en fin. El sexting, que ya lo hemos observado también hasta en video, con mensajes sensibles, contenidos sensibles, que es un envío de mensajes con contenidos sexuales a través de teléfonos móviles, Android, etcétera. ¿Ya? También para que lo tengan en cuenta. El phishing es una suplantación de identidad y esto es la obtención fraudulenta de información confidencial como contraseñas e información bancaria. A veces caemos en el error de darle el clic a ese correo que nos vino, que era del banco supuesto, y nos pide por favor que hablemos de la contraseña. Nosotros muy inocentemente caemos y luego cuando vamos al banco o a algún lugar nos damos cuenta que no tenemos nada en nuestra cuenta, que nos estafaron, etcétera. También suele pasar miren, suele pasar solamente con el celular. Nos llega un mensaje y nos dicen, mira, tienes tantas semanas gratis, bla, 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 por aquí, por allá. Y uno dice, wow, tengo semanas gratis. Entonces, aprieta el OK y ya me cortaron más dinero del que yo pensaba. Muchas veces caemos también en eso. Luego está el ciberbullying, que ya lo vimos hasta con un videíto, que es el ciberacoso, los mensajes que amenazan o afectan en estados emocionales o psicológicos al individuo, ¿no? Eso también hay que tener muy en cuenta. Y vean, puede estar en la pantalla, pero miren cómo si quiere, como que a través de quiere llegar. Entonces, eso también es muy importante de alguna forma trabajarlo. Luego tenemos el hacker, que es obviamente la persona con amplios conocimientos en el tema y te hackea tu correo, te hackea las redes sociales y ya. Luego está el cracker, que es un delincuente informático. Es un delincuente informático, así se llama. Y por supuesto, lo que da más temor dentro de estos casos es la trata de imágenes personales y también la trata de personas. La trata de personas que se llega a un tema bastante difícil de trabajar, porque una vez que ya la persona ha sido puesta dentro de la trata de personas, va a ser muy difícil encontrarla. Son muchas veces mafias y o personas que están trabajando en base a la trata de personas. Algo que a mí me preocupa mucho en el adolescente son los retos, y mejor me voy al siguiente para retroceder, ¿ya? Vamos a retroceder un poquito. Los adolescentes y los niños que ya están entrando en la etapa de la adolescencia son personas que siempre están trabajando en base a retos o en base a probablemente quién lo hace mejor que yo o si yo soy valiente. Yo soy valiente, así que yo puedo hacer lo que sea.
En base a eso, es que el adolescente muchas veces llega a caer en algunas situaciones por sentirse bien, no él, sino con los demás. Hay algunas situaciones como por ejemplo juegos a través de redes o retos a través de redes que hacen que los adolescentes y o los niños caigan en estas situaciones. Por ejemplo, encontramos dentro de todos estos retos, uno del que ya he estado conversando hace poco y se llama la ballena azul, que ya en algunos países hubo víctimas mortales sobre este juego y hay que tener en cuenta de qué se trata. Y es bueno saberlo, por eso es que el día de hoy que vamos a hablar, o estamos hablando del adolescente, es importante que ustedes sepan las prácticas que ellos podrían estar eh, afrenta, o sea, mirando para que ellos lo puedan hacer y nosotros tenemos que estar advertidos para aconsejar y orientar que no es correcto. La ballena azul, como ustedes pueden ver, comienza de esta forma. Es un listado de 50 retos que van a realizar los chicos que ingresan. Primero, les van a pedir que en el día 1 probablemente se corten ellos con un cuchillo la consigna que tienen allí en su mano y luego enviar la foto al administrador, tal cual ustedes ven acá. Claro que hay una ballena ahí, pero ahí sería la consigna que ellos le piden. Una vez teniendo esto, le envían al administrador del grupo de donde les hayan invitado de cualquier tipo de aplicación. Número 2, ellos les piden que se levanten a las 4:20 de la mañana y puedan ver los videos de terror que les envían, que el administrador obviamente lo va a proponer. Detrás de esto, quiero que quede bien claro, también existen líderes negativos, porque ellos dicen, mira, este chico me hace caso en todo lo que le digo. Yo también soy un buen líder porque hace las cosas tal cual yo le digo. Entonces, aquí se maneja un tema de competencia, liderazgo negativo, ¿ya? Luego les piden que ellos se corten en los brazos con una hoja de afeitar a lo largo de las venas, pero no muy profundo, no suave, 3 cortes, dice, y enviarle esa foto al administrador. A veces los administradores están tan ocultos que nadie sabe la identidad de ellos. Dibujan la ballena en una hoja de papel y enviársela al administrador. Obviamente le piden, ¿no?, que hagan ciertas situaciones, pero para no demorarnos mucho aquí, yo quiero que se den cuenta de que poco a poco los desafíos van creciendo e incrementándose en una situación como de más fuerte cada día, y entre ellos está, por ejemplo, el día 10, que dice que se levante a las 4:20 de la mañana, se dirija a un techo y que mientras más alto mejor, ¿no? Solo eso le pide. Ahí eso está aquí, en el día 10, si es que lo pueden ver mi punterito, genial. Luego nos vamos al día 17, donde obviamente hay ciertas consignas en el camino, y el día 17 dice, anda al techo más alto que puedas encontrar, párate en el borde durante un rato. Primero le pidió que se levante y se dirija al techo más alto, y ahora le está pidiendo que cuando esté en el techo más alto, pues se pare en el borde durante un rato, nada más, ¿ya? Luego van a ir pasando los días, van a ir creciendo las consignas, los retos que pueden haber al día, y por ahí, en el día 22, dice, ve a un techo, siéntate en el borde con las piernas colgadas. Primero fue, subes, andas, caminas en el borde, y ahora le está pidiendo que vaya al techo donde siempre va y que las piernas, se siente con las piernas colgadas, ¿no? Ya. Luego van a haber tareas secretas que va proponiendo, y miren lo que pasa en el día 50, porque son muchos días, solamente aquí va a ser, es una situación de preparación, porque el día 50 es quítate la vida, ¿no? Día 50, salta de un edificio más alto y quítate la vida. Aquí hay una serie de consignas que se van a ir manejando en el día a día, entonces de acuerdo a eso es que nosotros vamos a ir de alguna manera proponiendo, bueno, nosotros no, los administradores van proponiendo estas situaciones para que se llegue al momento indicado. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le digo al adolescente, día 1, aviéntate del edificio más alto? No lo vas a hacer. Definitivamente esto es como un juego, bueno, no voy a poner la palabra juego entre comillas,
pero que va a inducir a los adolescentes al suicidio en alerta de varios países. Al suicidio, por supuesto que sí, la muerte es de ellos. ¿Y qué es lo que ganan los de atrás? Mucho, porque fueron líderes negativos que hacían caso a estas situaciones como sacrificios que se puedan hacer a diario. No sabemos en realidad quiénes están inmersos detrás de estos juegos, pero lo que sí conocemos es que son demasiado peligrosos. ¿Ya? Por último, para poder ver esta parte, el reto de las 48 horas, que también quiero compartirles, es cuando los adolescentes suelen salir de su casa por espacios de 48 horas y se pierden en el camino y al segundo o tercer día ellos llegan a casa como si nada les hubiera pasado. Pero la familia, al no conocer, pues piensa muchas veces que pasó algo y obviamente empiezan a buscarlos y después se dan cuenta que, no sé, volvieron de la nada porque hubo un tema aquí de una situación de, de un reto, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta para que por favor lo sepan, por eso que el día de hoy se los he traído. Algunos idiomas del adolescente, probablemente, importante que también lo sepan, lo conozcan. Estamos hablando aquí, por ejemplo, escuchamos mucho del sugar daddy, escuchamos de estas personas que tratan de dar económicamente ayuda a las adolescentes que son menorcísimas que ellos. Por ejemplo, estamos hablando de una persona de 30 y tantos con una adolescente de 14, 15 años, ¿no? Por ahí. Y les dan ayuda económica para que ellas puedan divertirse, hacer algo, pero ellos van con otras intenciones, ¿no? Están los dulces 16, pues en nuestros tiempos hablábamos del quinceañero, que era súper buenísimo, pero ahora ya se está hablando de los dulces 16 como un tema más, se podría decir, más de moda. Los cruz, que son como tus medias naranjas, va con el tema de lo que en algún momento hemos vivido, y estos son en realidad los idiomas que ahora los adolescentes van conversando y van hablando de la que de repente nosotros ya tuvimos otra forma de pensar, otra forma de hablar y no era parte de lo que nosotros tenemos en el día, ¿no? Entonces, en base a todo esto que hemos estado observando como parte de ello, no sé si ustedes lo verán bien, lo ven mal, preocupante, alarmante. Pareciera que en nuestro país no se da, solamente es en países de afuera. No lo sé, de acuerdo a la perspectiva y forma como ustedes lo estén eh, probablemente viendo, pero aquí hay un tema muy, muy interesante de hablar de la sexualidad y desde ya tenemos que saber que no es malo conversar de la sexualidad, porque también nos dice la OMS que la sexualidad es un aspecto central de todo ser humano. Todo ser humano vive una sexualidad y está presente a lo largo de su vida. Desde que uno es concebido hasta que uno se va de esta tierra, va a haber sexualidad que va a estar presente obviamente a lo largo de la vida y va a abarcar muchas cosas, como por ejemplo el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Esto a bien de cómo se viva y con quién. Entonces, a veces nosotros tratamos o escuchamos o hemos observado que las personas tratan de hablar de la sexualidad como eso. No se puede ni siquiera mencionar la palabra todavía porque vivimos bajo un estatus de tabú. ¿Tabú por qué? Porque venimos de una cadena de familias conservadoras probablemente, y no estoy en contra de eso porque mi familia es familia muy conservadora, que si bien es cierto, nunca me habló de sexualidad, si no fuera mi papá, pero en cuanto a la familia en general, pues era un tema muy cerrado. Y gracias, y digo gracias entre comillas, como un sarcasmo, es que a veces no podemos avanzar en este tema, porque vamos a seguir en la desinformación y el no conocer exactamente cómo se dan las... Entonces, vamos a tener en cuenta que hay que ver la sexualidad como algo bastante natural, como se debe trabajar, con valores, natural, con respeto que está dentro de los valores. Hay me pareció interesante ponerlo para que ustedes vean un poquito las diferencias. Esto era antes de, por ejemplo, en los años 90 y en los niños de ahora, ¿no? Me dicen, ma, llegué
Hoy jugamos con pelota como 3 horas hasta que la bola cayó en casa del vecino. Luego fuimos al río y cuando venía para acá me caí, me pelé la rodilla, pero la lavé con agua de la manguera y de esa misma agua bebimos porque una rata muerta, porque teníamos sed y de camino vimos una rata muerta, pero la tiré a la orilla con una pala, me voy a bañar, que ya mismo empiezan los Power Rangers, ¿no? Que era como una serie que daban hace muchos años de héroes, ¿no? De superhéroes y todo esto que defendían a las personas. En cambio, el niño de ahora dice, mami, el iPad se quedó sin batería y como que tengo depresión, me va mal. Están muy inmersos en la tecnología, no quería dejarlo pasar porque en realidad son situaciones que vamos viendo que se van dando, ¿no? Otra, para que ustedes lo puedan ver, le dice la mamá, ¿a dónde vas tan arreglada? Y la adolescente le dice, al baño necesito nueva foto de perfil. A veces no miden el contexto, el espacio donde están y pues tratan de hacer cosas que podrían hasta llevarles consecuencias, ¿no? Ya hemos visto en realidad el tema de los riesgos del Internet y es importantísimo tener a bien qué vamos a hacer con ellos. Entonces, la situación de la salud sexual y reproductiva como hemos estado visualizando, es una situación que es bastante preocupante. Desde los embarazos adolescentes, los embarazos infantiles, probablemente con el tema de la propagación de las ITS, VIH, SIDA, o el tema de la violencia basada de género, violencia sexual, abuso sexual, femicidios, etcétera. Todo eso es la situación de la salud sexual y reproductiva, claro que sí, porque abarca el trabajo de las parejas, de la familia, de la comunidad. Y el entorno por el que estamos viviendo no es un entorno adecuado, ni agradable, porque observamos noticias y observamos los periódicos y siempre hay noticias de la mató por celos, la mató por esto, tóxicamente encontramos relaciones hasta de amistades, ¿no? Entonces la pregunta es, perdón, ¿ustedes creen que la educación sexual sería una solución para poder llevar a bien una buena salud sexual y reproductiva? Salud sexual y salud reproductiva. Pues yo, a mi apreciación personal, creo que es una de las soluciones que se deberían tomar para que la salud sexual y reproductiva esté en buen camino, ¿no? La educación sexual integral, como es que se llama en las abreviaturas de ESI, es un importante trabajo que nosotros debemos lograr. Quiero indicarles que hace muchos años la educación sexual integral fue por primera vez trabajada en Suecia. Suecia se ha convertido como el padre de la educación sexual integral. Apareció hace muchísimos años cuando una persona fue a dar una charla a una escuela y dio la charla de higiene en las niñas por el tema de la menstruación y todo eso, y prácticamente los maestros pidieron de que haya más charlas, y Suecia se volvió un país tan fuerte con el tema de educación sexual que ellos vieron a fin y a bien que la educación sexual, el fundamento es que obviamente era lo mejor para la sociedad, que si la sociedad escuchaba educación sexual, iban a tener una sociedad diferente, positiva. Y ese fue el fundamento que colocó Suecia cuando trabajó y hasta el día de hoy va a trabajar los mejores estándares y formatos en educación sexual integral. ¿Qué viene a ser entonces la educación sexual integral? Viene a ser un espacio educativo que va a estar creado justamente para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Para qué? Para la buena toma de decisiones. Yo no puedo obligar a alguien a que diga sí porque yo le digo, pero si yo le explico probablemente por qué él sí, va a tomar las mejores decisiones o por qué él no. Entonces, estas decisiones tienen que ser responsables en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes o al cuidado del propio cuerpo o la prevención de situaciones negativas a través de actividades diseñadas especialmente para cada usuario de manera positiva. Yo tengo que trabajar la educación sexual de acuerdo a la localidad que voy a tener. Por eso es que les decía que es importantísimo que ustedes puedan
acceder a saber el diagnóstico de su localidad para poder trabajar y mejorar la salud sexual y reproductiva. Entonces, la educación sexual también, ojo, tienen que tener en cuenta que es un derecho. Lo hemos visto en los derechos sexuales, claro que sí, estaba puesto en los derechos sexuales y es un derecho a bien que vamos a ir trabajando. Vamos a un poquito tener en cuenta que ya debemos dejar un poco el tema de la educación sexual como un tema de cuentos, mitos. Ustedes saben que toda la vida nos enseñaron de que la cigüeña era aquel ave que traía a los niños y probablemente a mí me trajo una cigüeña, probablemente. Pero esta cigüeña se convirtió prácticamente en la figura de la maternidad. ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, no antiguamente, hasta ahora, la cigüeña es un ave que teje su nido por todo el año, busca y espera a sus aves, a bien como una madre abnegada. Por eso es que siempre a ella se le ha puesto como el mito, mito digo porque no trae a los niños, pero se le puso como la imagen de la maternidad, ¿no? El reflejo de la maternidad. Pero a través de ella se contaban muchas historias. Te trajo una cigüeña y así viniste al mundo. Entonces, cuando realmente la historia o lo que va a pasar alrededor es distinta a lo que vamos manejando, se convierten hasta en fábulas. La cigüeña es una fábula, porque en realidad al momento de trabajar con animales ya estamos trabajando con mascotitas, estamos trabajando con fábulas, pero también se van viendo versiones nuevas, versiones que cada familia va colocando en la educación sexual, pero debería haber un solo camino para trabajar la educación sexual. Vamos viendo también que, si bien es cierto, no estamos libres de poder encontrar, que nuestros hijos puedan encontrar respuestas a preguntas, valga la redundancia, en cuanto a la salud sexual o en cuanto a la sexualidad. Y ojo, si es que el niño, el adolescente, no quiere preguntar nada, probablemente no lo va a hacer, pero o lo preguntará, y si tú no le das la respuesta, pues igual la va a querer encontrar en cualquier lugar porque la curiosidad ya está en su cuerpo. Entonces, es necesario estar capacitados para poder entender cómo yo voy a responder entonces a mi hijo o al adolescente con el que trabajo sobre el tema de sexualidad. Si quiero que haya una buena salud sexual y reproductiva, si quiero que en adelante este chico no vaya a tener una ITS, un VIH, un embarazo no deseado, etcétera, etcétera, pues mejor lo voy trabajando desde ahora, la educación sexual. Y aquí hay una imagen bastante interesante, ¿no? La mamá Flor le dice, va a entrar al cuarto del hijo probablemente, y le dice, ¿qué estás mirando? ¿No? Le dice así como un poco de, ¿qué está pasando allí? Y la Flor, hijo, le dice, pues nada, mamá, nada estoy mirando. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está observando la Flor? Está observando una polinización, que a bien es cierto, si nosotros lo trasladamos al ser humano, nos damos cuenta que es la polinización viene a ser como la reproducción que van a tener, en este caso, las plantas. A bien, es como que si el chico estuviera mirando una película para adultos, por decir, ¿no? Por decir. Entonces, aquí hay mucho que trabajar en cuanto a los padres de familia que tengan la respuesta correcta para cualquier tipo de información en cuanto a sexualidad y a que los chicos pues sepan cuáles son los límites en cuanto a estos riesgos que podrían tener. Hay que tratar de ver, y lo junto mucho, salud sexual y reproductiva, adolescentes y educación sexual, como un tema que vamos cerrando ya aquí, que hay que trabajarlo por etapas de vida. En realidad, si vamos a ver que podemos trabajar la educación sexual con niñez, se puede lograr, claro que sí. De aquí vamos a trabajar mucho el tema de cambio, perdón, explorar su cuerpo en el sentido de cuidarla, cuidar su cuerpo, que nadie tenga a fin tocarlo, hacerle daño. Y esto es lo que trabajamos, la higiene del cuerpo también. También probablemente quieren saber mucho los niños de 5 o 6 años, preguntan a las mamitas de dónde vengo yo. Y aquí hay una explicación para la edad, de acuerdo a la forma que lo vamos a trabajar, porque están en un despertar, están en un conocer o explorar las situaciones que ellos tienen. Entonces es importantísimo
de alguna manera tratar de visualizarlos, ¿no? La adolescencia, en cuanto a como etapa de vida dentro de la educación sexual, o dentro de la sexualidad, mejor dicho, es una etapa de cambio, ya lo hemos visto acá, curiosidades, quieren experimentar muchas cosas. El adolescente está como que con muchas ganas de experimentar. Entonces es importante siempre tratar de tener la respuesta adecuada y que salga de ustedes que son su familia, ustedes que quieren lo mejor para ellos, pues que salga de ustedes la respuesta correcta, que no traten de buscar ellos porque cuando lo encuentren van a encontrarlo sin filtro, probablemente hasta del amigo que quiere, no sé, conversar y el amigo tiene la misma edad, su par tiene la misma edad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo el amigo le va a dar consejos si no ha experimentado? Me refiero a que no podría decirle, te puede pasar esto, si no le voy a decir, claro, hazlo, si yo también lo hice. No hay una experiencia anterior. En cuanto al adulto, es una etapa más de información, de pensar en la salud sexual y reproductiva, de afirmar conocimientos, porque ya está en una etapa en la que probablemente él ya quiere ser papá, ya quiere tener una familia, ya quiere realizarse como persona, no sé, ya está terminando una carrera o de repente ya lo tiene, o de repente quiere comenzar. Entonces está en un tema más como estable en ese aspecto, ¿no? Y también se trabaja. Hay que tratar de evitar en los niños y adolescentes que si ellos se acercan a ti, yo les digo por experiencia propia, que ya es bastante, porque el adolescente para que pueda comentar algo, decir algo, pues va a tener que pasar por esa crisis de decir, le digo, no le digo, le digo, no le digo, y ya cuando te dicen y te comentan, probablemente tú les des la negativa de, acá no se habla de eso. Igual, ya les dije, van a tratar de buscar la información en la persona que más confianza le tengan probablemente o donde la persona pues de alguna manera va a querer encontrar la respuesta en el Internet. Muchas veces el Internet es un arma de doble filo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, probablemente los chicos, los niños tengan el aspecto de las preguntas como curiosidades. Y esto es importantísimo porque es parte de lo que ellos realizan, o lo que ellos tienen, o lo que ellos piensan, porque somos diferentes que ellas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La diferenciación biológica se llama sexo, ¿verdad? Y a veces se toma el sexo como otra palabra, ¿no? O el sexo, algo malo, cuando el sexo es la diferenciación que cada uno tiene uno del otro. Luego tenemos aquí, obviamente, una mamá, vamos a ponerla así, que está como media, como que ya sonrojada, no sabe qué responder. Probablemente el niño le haya preguntado, mamá, de cómo yo nací, cómo yo me hice, cómo yo estuve en tu barriguita, cómo entré, ¿no? Y ella le diga, ay, te voy a contar una historia, y le empieza a contar la historia, ¿no? La historia de quién, de la cigüeña, etcétera, etcétera, le comente lo que pasó, y realmente eso no es lo correcto. En la actualidad, ya vamos a ir cerrando para entrar a mis preguntas, que ustedes me van a ayudar a resolverlo. En la actualidad debemos adecuarnos a la tecnología. Todos los que estamos ahora mismo en la ponencia de ahora, de repente ustedes eran hábiles ya con el tema con el tema de la tecnología, eran excelentes. O de repente no, recién se están acostumbrando a usar la tecnología. Pero debemos adecuarnos a la tecnología, porque si yo quiero trabajar con adolescentes la salud sexual y reproductiva, tengo que ver qué están haciendo ellos primero. Puede ser un buen aliado si lo sabemos trabajar, pero hay que aplicar estas herramientas como estrategias de salud sexual y salud reproductiva. Eso es sumamente importante. Es importante darles esta forma de trabajo y nosotros poder conocer de qué forma vamos a trabajar. Ah, no, mi hijo está acá, entonces yo tengo que averiguar por qué está allí, ¿ya? Hay, sí, hay algunas situaciones que nos mantienen con el tema de pros y desventajas. Yo me acuerdo que antes yo daba, bueno, ya tengo de docente como 8 años, yo daba las ponencias de manera presencial, me encantaba saltar, jugar con lo que es educación sexual en niños, hay que trabajarlo saltando, jugando, contando historias, en fin.
el 100% de mi ponencia me la pasaba de pie. Y ya sabía las habilidades porque ya estaban diseñadas para mí, yo ya las conocía tal cual iba a trabajar, ¿no? Aquí, para allá, música por aquí, movimiento por allá y punto. Si trabajaba con adolescentes, también el tema era muy similar. Iba con ellos, trabajábamos en grupo, jugábamos, etcétera. Y ellos se divertían. Ahora en lo virtual, probablemente la situación puede haber acabado o haber cambiado un tanto, pero por ejemplo, en el tema virtual yo paso casi el 100% sentada explicando a las colegas, a los profesionales, qué pasa esto, qué pasa lo otro, qué es así, qué es asá, qué tranquilos, que por aquí, bla, bla. Pero ya no me puedo poner de repente de pie porque me extiendo, ya no se me escucha tan bien o pasa algo, entonces tengo que estar mostrando, como ustedes pueden ver, la parte virtual con presentaciones llamativas para no desconcentrarnos, probablemente no dormirnos, no, porque es un horario difícil, en realidad cualquier momento del día nos puede dar sueño y nos quedamos y a levantarnos y acabó todo. Entonces son nuevas formas de ir presentando temas, son nuevas formas que nosotros vamos a ir manejando habilidades y estrategias que se van a dar y se están construyendo. Yo también recién, para mí es algo nuevo, no el Internet, pero para mí es algo nuevo probablemente llevar la habilidad de trabajar virtualmente casi todos los días. Yo enseño de lunes a domingo prácticamente. No hay un día que diga no, hoy no enseño, todos los días. Todos los días tengo reuniones porque estoy como pasante en la OEA y hay que estar con reuniones todas las mañanas. Y los días de fines de semana estoy estudiando una especialidad. Entonces, estoy como que en la virtualidad. Cierro una plataforma, por ejemplo, ahora les doy el ejemplo real. Ahora voy a cerrar la plataforma en un momento. Voy a esperar una media hora en el que puedo atender a mis hijos. Tengo 3 hijos también, entonces hay que estar como profesional, pero también de la forma familiar, tengo que atenderlos y de ahí otra vez voy a ingresar a una transmisión. Entonces, prácticamente ese es el pan de cada día, por eso es que ellos ya saben que hay un momento adecuado en que mamá tiene que trabajar y prácticamente ellos están escuchando todo lo que uno dice y sin querer subliminalmente están aprendiendo y ya hasta conocen algunos conceptos. Y creo que a nosotros también, a ustedes les debe haber pasado lo mismo. Luego, quiero que ya para ir culminando esta parte, quiero entrar a mis preguntas, es que tenemos que tener en cuenta que la importancia de lo que podemos armar de la salud sexual y reproductiva en el adolescente se ha convertido en esto, ¿no? En la salud sexual y reproductiva podemos trabajarlo, a fin como ahora, en la consejería, en la salud sexual y reproductiva, para poder llevar a bien a estos adolescentes en la buena toma de decisiones y por supuesto tiene que haber un profesional idóneo para trabajar estos temas. No podemos probablemente trabajar estos temas con una actitud negativa, con qué molestia, qué fastidio, ay, ¿quién les va a enseñar? No, 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 yo no estoy para adolescentes. Ahí viene la situación, entonces tiene que haber una persona idónea que pueda trabajar con ellos y a bien ser como que motivante para que ellos quieran seguir trabajando y que nos esperen, ya sea presencial o ya sea virtual, nos esperen con muchas ganas de trabajar. Y eso es la empatía que vamos a tener tanto con los adolescentes como con los padres de familia. Es importantísimo. Los servicios amigables para los adolescentes. Qué importante que se armaron hace algún tiempo ya con horarios diferenciados. Si, por ejemplo, tienen un horario de 11 a 12 de la mañana o puede ser un horario de 4 a 5 de la tarde, y estos horarios son exclusivamente para ellos, ¿no? Dependiendo mucho del protocolo de cada hospital o consultorio dentro de un hospital, que lo proponen para que el adolescente pueda ir a ese horario. Quiere decir que él no va a hacer cola, él no va a sacar un nada, directo entra al consultorio porque lo que él más tiene o la adolescente es mucha vergüenza, mucha molestia. A veces vienen con los papás, claro que sí, algunos vienen solos, ¿no? 15, 16 años, 17 años están por ahí. Estos servicios de salud diferenciados para la atención integral al adolescente con ambientes exclusivos para ellos, como prácticamente acomodados para ellos, se podría decir ambientados para ellos. ¿Qué tanto causa impacto la salud sexual y reproductiva? Pues claro que sí, causa impacto, porque si por A o B se embarazan todas las adolescentes aquí, pues, y no estaba dentro de sus planes, va a haber un tema de muchas veces los embarazos adolescentes vienen consigo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, con mucha pobreza. Ya hemos visto.
de 15 a 17 años, adolescentes que han dado a luz, eh, probablemente el 99% está en pobreza. Entonces, quien va a tener que cuidar muchas veces es la familia. Algunas APPs que van a ayudarnos a prevenir y a promocionar la salud sexual y reproductiva, y a veces si es que el adolescente no quiere preguntarte directamente, pues buscan algunas plataformas virtuales y o APPs y me coloco con toda la confianza aquí porque la persona que ha armado este consultorio virtual es una obstetra, una colega, una amiga muy buena y que ella promociona el tema de las APPs, pero obviamente de aquí hay un segundo paso. No es que yo todo lo voy a hacer a través de la APP y te reviso a través de la APP. Es solamente el inicio de, ¿para qué? Para que ya después se pueda concretar una cita y poder llegar a una revisión, examinar, etcétera, como se hace normalmente. Y con estos tiempos que se han venido, se ajusta muy bien, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que existen oportunidades o ventanas o plataformas que se van a trabajar para que las usuarias, o las, en este caso pueden ser embarazadas o mamitas, puedan tener eh, obviamente esa parte, ese plus que pueden atenderse o puedan ver algunas charlas y o seminarios a través de plataformas para que ellas puedan aprender mucho más. Ya saben que no existe una escuela de padres, me refiero, no existe una escuela para prepararse como papá o mamá y sería muy bueno de alguna forma tratar de verlo. ¿Por qué? Porque a veces la mamá o el papá llega directo y dice, bueno, voy a trabajar, y ahora cómo hago, cómo, no sé cómo trabajar con mi hijo, nunca he tenido hijos, es la primera vez, entonces a veces hasta los mayores se vuelven como parte de nuestros experimentos como padres. Entonces más, y eso que estamos en una edad adulta, más si son adolescentes, va a haber otro tipo de crianza probablemente, ¿no? Ahí vienen obviamente las causas intergeneracionales que ya hemos hablado el día miércoles como causante del embarazo adolescente, una de las causas del embarazo adolescente. Hay unas palabras que les quiero mencionar y aquí culminamos. Una educación sexual bien trabajada es puerta de oportunidad para generar una buena toma de decisiones y ser parte del cambio en las problemáticas más negativas que pueden existir. ¿Qué quiere decir? Que todo esto va a ser en base a ¿qué? A la salud sexual y reproductiva. Y estamos trabajando a diario para poder luchar contra todo lo que se viene dentro de la salud sexual y reproductiva, con estos niños que están en camino, con estos embarazos infantiles, con estos embarazos adolescentes, muchas veces de ellos sin consentimiento de ellos mismos, al diario. Esta es la lucha diaria, por eso es que lo coloqué aquí antes de... Y algunas normativas que estoy dejando por aquí para que ustedes puedan leerlo después, probablemente me lo puedan ver por qué se habló de esto, por qué se habló del otro. Aquí está un tanto la bibliografía en estas normativas y les puede servir. Claro que sí, ahí ustedes pueden de alguna manera trabajar. Ya saben que les agradezco mucho la paciencia, la disposición, el que se hayan conectado a pesar de que existen algunas cosas alrededor y o situaciones muy agradecida porque ustedes han estado aquí tratando de estar presentes y eso es muy, muy bueno. Ahora sí vienen mis preguntas importantísimas para que ustedes puedan, vamos a ver cuánto hemos aprendido ahora, esto es lo que les quería decir, cuánto hemos aprendido, les voy a poner en pantallas las preguntas para que ustedes me ayuden a través del chat nomás no se preocupen, no se pongan tristes. A través del chat ustedes me van a responder aquellas preguntitas que les voy a hacer. Denme por favor un segundo que voy a ponerlo. Un momentito, por favor. Y les voy a dejar también el link aquí mismo para que puedan descargar la presentación, porque eso es, para que ustedes lo puedan descargar. Y vamos a ver, acá están las preguntas y lo único que les voy a pedir, obviamente, es que me ayuden a responderlas, ¿ya? Vamos a poner aquí, vamos a guardar y vamos a compartir. Ya está. La presentación se la estoy dejando ahorita acá en el chat. Esa es la presentación para que ustedes lo puedan descargar.
Ustedes dan clic y les lleva a la presentación de ahora, ¿ya? Ya no son PPTs con los que yo trabajo, sino esto. Ahora sí, espero que me puedan ayudar a través del chat. A ver, por aquí les vamos a ver las preguntitas, solo van a ser unos minutitos, no es mucho, son solo 5 preguntas. El quiz del semáforo en la situación de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. Voy a empezar y viene la siguiente pregunta. ¿A quién consideramos el padre de la educación sexual? A ver qué me dicen ustedes. Si es que pueden colocarlo en el chat, yo les espero unos segundos, unos 20 segundos. Muy bien, Petronila, excelente. Vamos a ver, ¿ya? Petronila dice que es Suecia. Quiere decir que está bien porque hemos pasado a la siguiente. Porque vean, si yo, por ejemplo, apretaba, vamos a ver China, ¿ya? No me sale. Quiere decir que tengo que intentar. Pero si paso a la siguiente pregunta, está bien. Suecia, siguiente pregunta, a ver muy bien quién más me respondió por aquí. Muy bien, Iris, excelente. Ahora, la educación sexual es un espacio para educar, que podría ser la A, una ideología, la B. La A es un espacio para educar basado en un derecho, la B, una ideología, la C, una imposición, la D, una mentalidad. ¿Qué creen ustedes que es? ¿A, B, C o D? Si pasa la siguiente pregunta sin decirme el carrito, quiere decir que todo está bien. A ver, muy bien. Dicen la A, excelente. Vamos a ver, ¿ya? Muy bien, porque pasamos al siguiente punto. El número 3 es, ¿qué es sexting? A, acoso por internet. B, falsedad de identidad. C, estafa dado por los adolescentes. O D, mensajes o imágenes con contenido sexual. ¿Qué opinan ustedes que es sexting? Si pasamos a la siguiente pregunta está ok, si no, no. D, me dicen, a ver, vamos a ver si es D. Muy bien, excelente, está perfecto. Atentas, ¿ah? A pesar que se me fue la señal, muy atentas. Me da mucho gusto. La cuarta pregunta. ¿La Convención de Viena cuándo fue? ¿93A, 94B, 95C o 96D? A ver. Recuerden la primera convención que se dio en Viena, Austria, y ahí viene el Cairo y después viene Beijing. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Ajá, muy bien. Ahora sí creo que vamos bien. A ver. Si hubieran dicho la de, me gusta escuchar el carrito, ¿ya? No, no está, pero como dijeron ahora sí pasamos a la siguiente. Muy bien, muy bien, muy bien. La convención del año 1995, ¿dónde fue? ¿En el Cairo, A, B, Toronto, C, Viena o D, Beijing? ¿Qué hoy dicen ustedes? Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Vamos. A ver. 1995, que fue la tercera de los que vimos las bolitas. Me dicen, pues vamos a ver, ya vamos a ver. Muy bien, muy bien. Si me hubieran dicho la D, no, perdón, me dijeron la A por ahí, eso fue en el 94. Si me hubieran dicho Toronto no existe, y si me hubieran dicho Viena es 93, pero nos vamos al Beijing, que sí es correcto. Excelente. Enhorabuena, han hecho ustedes un buen trabajo. Así que, excelente. Este quiz también se los voy a pasar, ¿qué les parece? Si les gustaría, para que en casa lo puedan practicar. Les voy a pasar ahora mismo la presentación. Vamos a pasar por acá. Muy bien han estado. Listo, para que puedan entrar, uno, a la presentación que estábamos viendo todo el momento, y el otro es para que entren al quiz directamente y puedan ustedes acceder a que puedan practicarlo. Yo sé que lo han hecho muy bien, igual pueden compartirlo con otras personas y ellos puedan también practicarlo. Me parece excelente, han estado muy bien, estoy muy contenta porque realmente han estado súper, y a pesar de que han estado haciendo sus cosas, imagino, labores de casa, en fin, han estado súper atentos y han respondido todo correctamente. Me queda agradecerles por haber estado hoy día prendidas de la transmisión del curso.
Ya saben que el curso era salud sexual y reproductiva, el tema de la situación en adolescentes, pero yo traté de también proponerlo como eh, salud sexual y reproductiva, nos fuimos con adolescentes y terminamos en educación sexual, que es mi pasión, me encanta, me fascina, y ustedes pueden hacer educación sexual desde sus casas. Desde sus casas ustedes ya pueden hacer su educación sexual desde la familia, conversando con ellos y entablando. Si necesitan apoyo para poder de repente llegar a ellos y saber conversar del tema, pues no duden en conversar conmigo también. Allí en la presentación, al final, ustedes van a encontrar mis numeritos, mi correo, mi Facebook, mi Instagram y todo lo que quieran. Y estamos para apoyarnos, de verdad. Muchísimas gracias también por la paciencia. De momento se me cortó como unos minutos el internet. Cosas que pasan, es viernes y el cuerpo lo sabe, es viernes y el internet lo conoce y a veces se pone tráfico. Cuídense mucho, muchas gracias, Petronila, en Sueño Bravo, dice acá, Noelia, Ana, Dayana, Irma, Melissa, Iris, Juanita, hay un celular como que Power Y7, Ana Lucía, Pamela y DJ, ya vamos a ponerlo así. Muchas gracias por haber estado aquí, por la paciencia y bueno, espero encontrarlos en una siguiente oportunidad. Pronto por ahí nos vamos a encontrar en algún momento y espero que ya me cuentan que están haciendo educación sexual desde el hogar y estos resultados los vamos a ver en las estadísticas en algún momento, ¿no? Yo sé que no va a ser tan real, pero va a haber un trabajo de por medio. Gracias y buenas noches, que le vaya lindo, yo sigo porque necesito ya ir para hacer algunas actividades, ya parezco cantante de conciertos fines de semana, así es nuestra vida, pero gracias a Dios por todo lo que nos da. Gracias Meli, Ana Lucía, Dayana, todos, Ana Lucía por Petronila, todos gracias Iris, gracias por todo, cuídense mucho, gracias, que les vaya lindo, gracias, buen fin de semana a todos. Nos vemos, cuídense, no se olviden en descargar las ponencias, si no igual se los voy a... Feliz día de los tetra mañana a cada una de ustedes, chicas, desde Abancaya, Purímac. Gracias por todo, feliz día de los tetra también. Igual, que la pasen bonito. Gracias, escríbanme porque mañana yo tengo celebración y ustedes están invitadas, para pasarles el link. Cuídense mucho, que les vaya lindo. Gracias, chao. Gracias.